Audiolibros Your presenta Los astronautas de Yahvé. La Iglesia no ha contado toda la verdad sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret. Un libro de Juan José Benítez. Narración a cargo de Jorge. José y María, sometidos a juicio. Tanto si la concepción de la joven María fue dirigida por el equipo de astronautas como si no, lo que sí debió constituir un grave problema, digamos social, fueron los síntomas inmediatos de dicha fecundación. Tal y como aparece en los evangelios canónicos y apócrifos, la Virgen, que vivía, al parecer, en Nazaret, pequeña aldea de Galilea, empezó a dar evidentes señales de su estado de buena esperanza. Y puesto que tanto José como María se hallaban todavía en plenos desposorios, es decir, simplemente prometidos, el asunto, como ocurre siempre, empezó a envenenarse, siendo el objetivo principal de los comadreos e intrigas. ¿Qué otras noticias podían amenizar la vida gris y rutinaria de una comunidad tan escasa y remota como Nazaret? La propia Galilea, región septentrional de Palestina, tanto por su considerable distancia a Jerusalén como por sus contactos con los gentiles, era mal vista en los centros religiosos oficiales. Precisamente se la llamaba Galilea de los gentiles. Es más, Nazaret no figura ni en los textos del Antiguo Testamento ni en los escritos de Flavio Josefo. Debía tratarse, en fin, de una aldea diminuta donde el modo de vida era muy primitivo, incluso en tiempos de Herodes. Los últimos descubrimientos arqueológicos de los franciscanos así lo confirman. Dudo mucho, por tanto, que el lugar donde Jesús pasó su niñez y juventud fuera un modelo de comodidad, incluso de belleza. San Jerónimo llamaba a Nazaret la flor de Galilea. Supongo que este piropo nació más por su celo cristiano que por un conocimiento objetivo de la realidad. Una aldea sin agua corriente, sin luz, con las calles de tierra o arena y sumida posiblemente en nubes de moscas, no podía ser un paraíso. Hoy, y gracias al turismo y a los dólares que aportan los miles de curiosos y peregrinos llegados desde todo el mundo, Nazaret ha sufrido un cambio radical. En las arcadas de sus calles y callejuelas están situados los talleres abiertos y las tiendas de muchos carpinteros. Curiosa coincidencia. En ellos se construyen yugos de madera para los bueyes, arados y una gran variedad de utensilios para las faenas propias del campo. Hoy se conserva incluso una fuente situada al pie de una colina, que brota en forma de manantial. La llaman la Fuente de María, Ain Maryam, y, de ser cierto su origen, podía tratarse del mismo lugar donde cuentan los apócrifos que la Virgen fue sorprendida por aquella voz misteriosa, y por el no menos misterioso ángel o astronauta. Supongo que como una atracción turística más, las mujeres actuales de Nazaret siguen portando los cántaros de agua sobre sus cabezas. En aquel ambiente tan reducido, quizá la aldea no llegase siquiera a los 1000 habitantes, hoy tiene unos 10.000, el embarazo de la niña tuvo que ser todo un acontecimiento. La ley hebrea, además, era muy dura en este aspecto. Si José o cualquier otro miembro del pueblo había violado a María en plenos desposorios, la carga de esa ley sería implacable con el responsable. Es más que lógica. Por tanto, la actitud de José, que resolvió repudiarla en secreto, tal y como dice el Evangelio según San Mateo. La mujer, ciudadana de segunda categoría. Para los hombres del siglo XX, y especialmente para los de la cultura occidental, resulta extraño aquel sistema de matrimonio que regía entonces. Sin embargo, es vital conocerlo si se quiere comprender mejor la tremenda angustia de José. Como ya he citado con anterioridad, la situación social de la mujer en la comunidad judía de hace 2000 años no era muy floreciente. Estaba excluida de la vida pública. Mientras era niña debía permanecer en la casa paterna o, como en el caso excepcional de María, en el templo. Bajo la protección del padre, las hijas debían pasar después de los muchachos. Su formación se limitaba al aprendizaje de los trabajos domésticos, coser y tejer particularmente. Cuidaban de los hermanos y hermanas más pequeños y, respecto al padre, tenían los mismos deberes que los hijos: alimentarlo y darle de beber, vestirlo y cubrirlo, sacarlo y meterlo cuando era viejo, lavarle la cara, las manos y los pies. Pero no tenían los mismos derechos que sus hermanos respecto a la herencia. En este caso, los hermanos y sus descendientes precedían a las hijas. La patria potestad era extraordinariamente grande respecto a las hijas menores antes de su matrimonio. Estaban totalmente en poder de su padre. He aquí la curiosa distinción que se hacía entonces de las mujeres: la menor hasta la edad de 12 años y un día, la joven entre los 12 y los 12 años y medio, y la mayor después de los 12 años y medio. A esta edad, aproximadamente, se registraban las primeras menstruaciones. Hasta la edad de 12 años y medio, el padre tenía
toda la potestad. Su hija no tenía derecho a poseer. Todo absolutamente, desde sus ropas al fruto de su trabajo y hasta lo que pudiera encontrar en la calle, pertenecía a su padre. La hija que no había alcanzado los 12 años y medio tenía además muy poco derecho a disponer de sí misma. El padre, si así lo deseaba, podía anular sus votos. He aquí un dato importante a tener en cuenta si pensamos en el voto hecho por María. El padre representaba a su hija en todos los asuntos legales y muy especialmente a la hora de aceptar o rechazar una proposición de matrimonio. Hasta la edad de 12 años y medio, una hija no tenía derecho a rechazar el matrimonio decidido por su padre. Insólito, podía, incluso, casarla con un deforme. Más aún, el padre, de acuerdo con la ley, podía vender a su hija como esclava siempre que no hubiera llegado a la citada edad de los 12 años y medio. Los esponsales, que tenían lugar a una edad muy temprana según nuestro particular modo de ver las cosas, preparaban el paso de la joven del poder del padre al del esposo. Esta era la clave. La edad normal para dichos esponsales era, para la mujer, entre los 12 y 12 años y medio, justamente al llegar a la pubertad. Hay datos, incluso, de esponsales y matrimonios aún más precoces. Era muy corriente, por ejemplo, prometerse con una pariente, y no solo en los círculos elevados, en los que, al mantener a las hijas separadas del mundo exterior, era difícil el conocimiento entre los jóvenes. Estos esponsales, en definitiva, significaban algo parecido a lo que nosotros conocemos y practicamos, no sé si la costumbre sigue todavía en vigor, como la petición de mano. Precedían al matrimonio propiamente dicho y a la estipulación del contrato matrimonial. Significaba la adquisición de la novia por el novio. De esta forma se constituía la formalización válida del matrimonio. La prometida era llamada esposa. Podía quedar viuda en ese periodo de tiempo y ser repudiada mediante un libelo de divorcio y condenada a muerte en caso de adulterio. El matrimonio tenía lugar un año después de los esponsales. La fundamental importancia del contrato matrimonial, que se llevaba a cabo después de los esponsales, consistía, según la ley, en la reglamentación de las relaciones jurídicas entre los esposos en cuestiones financieras. Las principales disposiciones eran las siguientes. 1. Fijación de lo que debía pagar el padre de la novia, bienes estradotales, es decir, que seguían siendo propiedad de la novia y de los que el marido solo obtenía el usufructo, y bienes llamados en hierro, o sea, que pasaban a la propiedad del marido, pero cuyo equivalente debía ser devuelto a la mujer en el caso de ruptura matrimonial. 2. Estipulación de la garantía matrimonial, es decir, de la suma que debería percibir la mujer en caso de separación o de muerte del marido. El más claro indicativo de la lamentable situación de la mujer judía de aquella época era el parangón existente entre la adquisición de la mujer y de la esclava. Se adquiere la mujer por dinero, contrato y relaciones sexuales. Así rezaba el escrito rabínico Idusin. Asimismo, se adquiere la esclava pagana por dinero, contrato y toma de posesión. Hay que reconocer que era una sutil matización. ¿Qué diferencia podía haber entonces entre la esposa y la esclava? Quizá las únicas diferencias las marcaba la ley. La esposa conservaba el derecho de poseer los bienes, no de disponer de ellos, que había traído de su casa como bienes estradotales y, en segundo término, la seguridad que podía darle el contrato matrimonial. El amor, como podemos apreciar, no aparece por ninguna parte. El marido, además, podía llevar a su casa concubinas. Según R. Meir, la diferencia entre una esposa y una concubina es que aquella dispone de un contrato y la concubina no. Generalmente, una vez celebrado el matrimonio, un año después de los esponsales, la joven era llevada a la casa del marido y pasaba a su jurisdicción y dominio. Y aquí debía empezar un nuevo calvario para la mujer. Allí debía enfrentarse a todos los parientes del esposo, y generalmente era mirada con hostilidad o desprecio. Esto me ha hecho pensar algunas veces si la joven María, una vez en la casa de José, pudo chocar igualmente con los hijos y demás parientes del carpintero constructor. Si José era viudo y de avanzada edad y con 6 hijos en la casa, ¿cuántos problemas y tensiones surgirían al ingresar María en la nueva familia? No creo, como pretenden los místicos y beatos, que todo fuera color de rosa. A la vista del ruin comportamiento que se tenía con las mujeres en general, dudo mucho que María fuera una excepción. Esta parte de la vida, yo diría que infancia, de la Virgen es sumamente oscura. Solo los evangelios apócrifos aportan alguna luz, aunque tampoco podemos estar seguros, al 100% de su veracidad. Pero es lo único de que disponemos. Sabemos por los escritos rabínicos y por la ley, así como por otros documentos históricos, que en la vida conyugal de aquellos tiempos, siempre después del matrimonio, la mujer tenía el derecho de ser sostenida por su marido, pudiendo exigir su aplicación en los tribunales. El marido tenía que asegurarle alimentación, vestido y alojamiento y cumplir el deber conyugal. Además estaba obligado a rescatar a su mujer en caso de cautiverio. Debía procurarle medicamentos en caso de enfermedad y la sepultura
sepultura en su muerte. El más pobre, incluso, estaba obligado a procurarse, al menos, 2 flautistas y una plañidera. Por último tenía la obligación de pronunciar un discurso fúnebre en el entierro de su mujer. ¿Y cuáles eran las obligaciones de la esposa? ¿Qué trabajo haría normalmente María en Nazaret? Veamos. Los deberes de la esposa consistían en primer lugar en atender a las necesidades de la casa. Debía moler, coser, lavar, cocinar, amamantar a los hijos, hacer la cama de su marido y, en compensación de su sustento, tomen nota las feministas, elaborar la lana, hilar y tejer, y hasta preparar la copa a su marido, lavarle la cara, las manos y los pies. Pero los derechos del esposo llegaban mucho más allá. Podía reivindicar lo que su mujer encontraba en el campo o en la calle, y también el producto de su trabajo manual. La mujer, en fin, tenía la obligación de obedecer a su rab, como se hacían llamar los esposos. Esta palabra, ni más ni menos, venía a significar dueño. Dicha obediencia, por si fuera poco, había sido considerada como un deber religioso. Un hecho que me confirma en la creencia de que María pudo tener problemas con los hijos de José aparece precisamente en estas leyes. Las relaciones entre los hijos y los padres estaban determinadas también por la obediencia que la mujer debía a su marido. Los hijos, por ejemplo, estaban obligados a colocar el respeto debido al padre por encima del respeto debido a la madre. En caso de peligro de muerte, había que salvar primero al marido. Hay 2 hechos significativos respecto al grado de dependencia de la mujer con relación a su marido. 1. La poligamia estaba permitida. A veces, los maridos tomaban una segunda esposa cuando no se entendían con la primera y no podían repudiarla por la elevada suma de dinero que había sido fijada en el contrato matrimonial. Como dato puramente comparativo, en 1927 y en la localidad de Artas, cerca de Belén, sobre un total de 112 hombres casados, 12 tenían varias mujeres. Es decir, en números redondos, un 10%. 11 tenían 2 y 1. 3 mujeres. 2. El derecho al divorcio estaba exclusivamente de parte del hombre. Cuando Salomé, hermana de Herodes el Grande, envió el libelo de divorcio a su marido, Costábaro, actuaba, como expresamente constata Josefo, Antigüedades, 15, en contra de las leyes judías, las cuales solo concedían al marido el derecho de dar libelo de divorcio. Las dudas de los teólogos. Estas 2 fases en los matrimonios de hace 2000 años ha planteado desde un principio a los teólogos católicos una gran duda. ¿Estaba María realmente casada con José al quedarse embarazada o solo se hallaba en la primera etapa, en los esponsales? De seguir las palabras de Mateo, el único que, juntamente con Lucas, suministra algunas pistas, la pequeña María debía encontrarse en la casa de sus padres, Ana y Joaquín, y prometida únicamente a José. Es decir, en ese periodo de 1 año, quizá, que era conocido como tiempo de esponsales. Hay que aclarar que las relaciones sexuales eran legales en ese tiempo, aunque estaban mal vistas. Es muy probable, por tanto, y puesto que no disponemos de más información al respecto, que María se encontrase realmente en plenos esponsales, pendiente de los trámites del contrato matrimonial y de la posterior conducción, entre fiestas y alegrías, a la casa de su futuro marido. María, en resumen, estaba legalmente casada. Hasta tal punto obligaba esta situación, como ya he referido anteriormente, que el prometido podía repudiarla en caso de adulterio o, en caso de muerte del futuro marido, aquella recibía las consideraciones de toda viuda. Esta situación, por pura deducción lógica, encaja mucho mejor con las dudas y angustias de José, su prometido. En el caso de que se hubiera ultimado el contrato matrimonial y María viviese ya en la casa de José, su embarazo, además, no hubiese llamado la atención del pueblo y de los escribas y sacerdotes, como veremos seguidamente en los evangelios apócrifos. Es una lástima que solo Mateo se atreva a tocar el tema de las vacilaciones de José ante el inesperado embarazo de María. El resto de los evangelistas no dice esta boca es mía. Sin embargo, como señala fugazmente Mateo, aquel aparente desliz de la Virgen tuvo que ser motivo de grave preocupación, tanto para su prometido como para los familiares de ambos y no digamos para los sacerdotes del templo que, según los apócrifos, la habían guardado hasta esas fechas. ¿Cómo es posible entonces que el resto de los evangelistas no se ocupen del problema? ¿Quizá por un absurdo sentido de reverencia? Si uno consulta, sin embargo, los evangelios apócrifos, verá cómo el desliz de María tuvo más trascendencia de lo que imaginamos. Y si el propio Mateo dice verdad en su apócrifo de la Natividad, el asunto debió ser tan grave que poco faltó para que, tanto José como la niña, fueran, incluso, lapidados o expulsados del pueblo. Si el evangelista Mateo es parco en palabras a la hora de relatar el percance en su testimonio canónico,
canónico, no ocurre lo mismo con el mencionado apócrifo. Repasemos la curiosa historia. José, ocupado en sus construcciones. Dice así San Mateo 1, mientras esto sucedía, se refiere a la Anunciación, José se hallaba en la ciudad marítima de Cafarnaúm ocupado en su trabajo, pues su oficio era el de carpintero. Permaneció allí 9 meses consecutivos, y cuando volvió a casa, se encontró con que María estaba embarazada, por lo cual se puso a temblar y, todo angustiado, exclamó: Señor y Dios mío, recibe mi alma, pues me es mejor ya morir que vivir. Pero las doncellas que acompañaban a María le dijeron: ¿Qué dices, José? Nosotras podemos atestiguar que ningún varón se ha acercado a ella. Estamos seguras de que su integridad y su virginidad permanecen invioladas, pues Dios ha sido quien la ha guardado. Siempre ha permanecido con nosotras dada a la oración. Todos los días viene un ángel a hablar con ella y de él recibe también diariamente su alimento. ¿Cómo es posible que pueda encontrarse en ella pecado alguno? Y si quieres que te manifestemos claramente lo que pensamos, nuestra opinión es que su embarazo no obedece sino a una intervención angélica. 2. Mas José repuso: ¿Por qué os empeñáis en hacerme creer que ha sido precisamente un ángel quien le ha hecho grávida? Puede muy bien haber sucedido que alguien se haya fingido ángel y la haya engañado. Y al decir esto lloraba y se lamentaba diciendo: ¿Con qué cara me voy a presentar en el templo de Dios? ¿Cómo voy a atreverme a fijar la mirada en los sacerdotes? ¿Qué he de hacer? Y mientras decía estas cosas, pensaba en ocultarse y despacharla. 11.1. Estaba ya determinado a levantarse de noche y huir a algún lugar desconocido, cuando se le apareció un ángel de Dios y le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en admitir a María como esposa tuya, pues lo que lleva en sus entrañas es fruto del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, que se llamará Jesús, porque será quien salve a su pueblo de sus pecados. Levantóse José del sueño y, dando gracias al Señor, su Dios, contó a María y a sus compañeras la visión que había tenido. Y consolado por lo que se refería a María, le dijo a ésta: He hecho mal en abrigar sospechas contra ti. 12.1. Después de esto, fue cundiendo el rumor de que María estaba encinta, por lo cual los servidores del templo arrestaron a José y lo llevaron ante el pontífice. Este y los sacerdotes empezaron a injuriarle de esta manera: ¿por qué has usurpado fraudulentamente el derecho matrimonial a una doncella, a quien los ángeles de Dios alimentaban en el templo como si fuera una paloma, y que nunca quiso ver siquiera el rostro de un varón, y que tenía además un conocimiento perfecto de la ley de Dios? Si tú no la hubieras violentado, ella hubiera permanecido virgen hasta el día de hoy. Mas José juraba que no la había tocado. Entonces, el pontífice Abiatar le dijo: Vive Dios que ahora mismo te haré beber el agua del Señor y al instante quedará descubierto tu pecado. 2. Y se reunió el pueblo entero de Israel en cantidad tal, que era imposible contarlo. María fue llevada también al templo de Dios. Y los sacerdotes, al igual que sus parientes y conocidos, le decían llorando: Confiesa tu pecado a los pontífices, tú que eras como una paloma en el templo de Dios y recibías el alimento de manos de un ángel. Fue llamado José ante el altar de Dios y le dieron a beber el agua del Señor. Aquel agua que, al ser gustada por un hombre perjuro, hacía aparecer en su rostro una señal divina, después de dar 7 vueltas en torno al altar de Dios. José la bebió con toda tranquilidad y dio las vueltas rituales, sin que apareciera en él señal alguna de haber pecado. Entonces los sacerdotes, los ministros de estos y todo el pueblo le proclamaron inocente con estas palabras: Dichoso eres, porque no se ha encontrado en ti reato alguno de culpa. 3. Después llamaron a María y le dijeron: ¿Y tú, qué excusa podrás alegar? ¿O es que podrá haber alguna señal en tu descargo de más peso que ese embarazo que te está delatando? Ahora, puesto que José es inocente, solo exigimos de ti que nos digas quién ha sido el que te ha engañado. De todas maneras será mejor que tú misma te delates antes de que la ira de Dios ponga el estigma en tu cara a vista de todo el pueblo. Entonces María, sin vacilación alguna ni temor, dijo: Si es que hay en mí alguna contaminación o pecado por haberme dejado llevar de la concupiscencia o de la impureza, manifiéstelo el Señor a la vista de todas las gentes y sirva yo a todos de escarmiento. Y dicho esto, se acercó decididamente al altar de Dios, dio las vueltas rituales y bebió el agua del Señor, sin que apareciera en ella señal alguna de pecado. 4. Estaba todo el pueblo lleno de estupor, y al mismo tiempo perplejo, al ver por una parte las señales de su embarazo y constatar por otra la ausencia de indicios que comprobaran su culpabilidad.
por lo cual se formó un revuelo de opiniones en torno al asunto. Unos la proclamaban santa, otros, de mala fe, se convertían en detractores de su inocencia. Entonces María, viendo cómo el pueblo sospechaba aún de sí, pensando que no estaba perfectamente justificada, dijo en voz clara para que todo el mundo la oyera: por vida de Adonai, Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que no he conocido nunca varón ni aún pienso conocerlo en adelante, ya que así lo tengo decidido desde mi infancia. Este es el voto que hice al Señor en mi niñez: permanecer pura por amor de aquel que me creó. En esta integridad confío vivir para él solo, transcurriendo mi existencia libre de toda mancha. 5. Entonces todos la abrazaron, rogándole que les perdonara sus injustas sospechas. Y toda la multitud, juntamente con los sacerdotes y las vírgenes, la condujo hasta casa. Todos estaban llenos de júbilo y clamaban con gritos de alegría: bendito sea el nombre de Dios, que se ha dignado poner en claro tu inocencia ante el pueblo entero de Israel.